noches, hermanos. Hoy 7 de abril del 2020 nos toca una vez más nuestro culto de oración familiar. Y en esta ocasión vamos a ver, como lo hemos practicado en la misma iglesia por mucho tiempo, tiempos con Dios. Es un material precioso, bellísimo que nos ha llegado y que lo tenemos estudiando por más de 10 años. Y ha sido de gran bendición, de gran ayuda espiritual a nuestras vidas. Entonces, quisiera decirle que hoy vamos a hacer el día 8, el día de mañana, ¿verdad? Con el tema, la oración de obediencia absoluta. La oración de Jesús allá en el Getsemaní, horas antes de que lo llegara a entregar Judas para ser crucificado por ustedes y por mí. Así es que vamos a ver el día de mañana. Dejemos el de hoy, que siempre lo vemos día tras día, y especialmente congregacionalmente lo hemos visto de ese día martes, pero hoy vamos a ver el día miércoles, o sea 8, ¿verdad? Con ese tema, repito, oración de obediencia absoluta. Lo encontramos en San Marcos capítulo 14, del 32 al 42, pero vamos a hacerlo por parte. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta noche, en que es una noche más o un día más donde estamos en familia. Qué importante, hermanos, qué tremendo es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, cuando nos ha metido casi ya, por 22 días, casi un mes, a estar en familia. Esto, dijimos la primera vez, se nos había perdido, pero Dios quiere que tengamos un reencuentro con la verdadera familia que Él dejó. Ya la sociedad está haciendo un montón de familias, había hecho un montón de familias, y Dios, la verdad, que dejó una sola familia, mamá y papá, hombre y mujer. Pero la sociedad anda totalmente por otro lado, de acuerdo a la palabra, y eso a Dios no le ha agradado para nada, y nos ha sometido al mundo entero prácticamente a estar en familia. Vamos a agradecerle al Señor. Padre, una vez más le damos gloria, le damos honra a usted. Señor, gracias por este día 7 de abril de 2020. Señor, una vez más queremos levantarlo a usted desde el seno de nuestras familias, de nuestro hogar. Señor, fluye. Sigue bendiciéndonos grandemente, y que nosotros estamos únicamente para obedecer según su palabra. Papito, en sus manos estamos. Esta lección de hoy, esta enseñanza de hoy, Señor, que nos remontamos a aquel tiempo, aquel día, aquel momento de que usted mismo sudó gotas de sangre. Qué duro, qué difícil humanamente, pero usted lo pasó. Usted aprobó. Usted no se negó. Usted fue al Padre en esos momentos dificilísimos para ver si el Padre podía aliviar aquella carga tan pesadísima que se aproximaba sobre usted, de cargar los pecados del mundo entero y míos. Papito, gracias. Recordamos esos tiempos, pero no para quedarnos en esos tiempos, sino para venir al presente y ver la situación real que estamos pasando, que estamos viviendo, y voltearnos a usted y venir a sus brazos, venir al llamado suyo, porque usted quiere que nadie se pierda. Padre, bendícenos. Espíritu de Dios, fluye en cada hogar, en cada familia. En sus manos estamos. Gracias, papito. Usted es precioso, es maravilloso, usted es digno de toda gloria. Bendice esta iglesia local en la cual me ha puesto a pastorear por 35 años. Bendice los hermanos, la iglesia, las personas que están viendo este video, Señor, ahora mismo o después. Bendícelos grandemente. En sus manos están. Es parte de su pueblo universal, de su iglesia local, universal, suya, sin manchas, sin arrugas, la cual usted va a levantar. Bendícenos grandemente. En su nombre, ahora y siempre quedamos.
Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos antes de empezar con el estudio, a saludar, a bendecir a los hermanos allá en la iglesia Jesús es el Camino, en Higuitos de San Miguel Desamparados, donde mi hermano Santos, hermano en la carne y pastor de la iglesia ahí, Jesús es el Camino, le mandamos saludos realmente fraternos, de amor, de Dios mismo, de nosotros mismos. Esos hermanos que están viendo estos videos, esta iglesia, Señor, le pedimos que bendiga esta iglesia, bendiga a estos hermanos. Y los saludamos de acá, un saludo fraterno, un saludo realmente maravilloso a la distancia, y que un día estaremos gozándonos por la eternidad. Reciban saludos y gracias, hermanos, por estar en contacto también por este medio con nosotros. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Como dijimos en San Marcos 14, verso 32 primero al 36, estamos viendo tiempos con Dios. Vamos a ver tiempos con Dios. Tremendo, maravilloso, precioso. Vamos a leer del 32 al 36. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué situación, hermanos, está pasando nuestro Salvador? En otros pasajes de la Biblia, repito, dice que sudó gotas de sangre. Cuando una persona tiene este clase de sufrimiento, dicen los que saben, los que conocen, los médicos especialmente, que llega a explotar, a romperse los capilares del cuerpo y lo que brote sangre. Dice que Jesús sudó gotas como de sangre. Estaba a punto de cargar su pecado, mis pecados. Qué doloroso, humanamente hablando. Él no escatimó, dice su palabra, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó totalmente de ser Dios y vino a nacer en condición de hombre, y peor que hombre. Qué tremendo, un rey. Dios mismo se hizo hombre, y peor que hombre. Cuando la Virgen María con José en el mesón no encontraban lugar, pudo dar a luz fuera, y se nos pintan muchos cuadros ahí, que un establo, que aquí, que allá, pero para él no había lugar. Y también con el Herodes empezó una persecución terrible para matarlo. Bueno, eso no termina hoy, porque estamos en esta tierra y estamos en preparación, cada uno de nosotros. Somos peregrinos acá. Hay tantos temas para desarrollar con todo esto, pero nos quedamos acá. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dio su vida por ustedes y por mí. Qué duro. Jesús obedece al Padre. Vemos aquí en el pasaje, Jesús está obedeciendo al Padre. Él quiere, como humano, quería que el papá, que Dios dijera: hijo, está bien, pero no. Él vino a morir por nosotros. Él sabía que tenía que hacerlo. Pidió al Padre, Dios Padre, hágase tu voluntad. Yo quiero, pero hágase lo que usted tiene que hacer. Es lo mismo que hoy estamos pidiendo nosotros a Dios con este virus COVID-19. Estamos en la mano de Dios y Dios nos está cuidando. Él sabe lo que está haciendo. Somos un pueblo. Necesitamos que ustedes y yo seamos fieles a Dios, nada más.
interceder unos por otros, interceder, orar, pero la respuesta la tiene Él. Y la oración nuestra tiene que estar encaminada a que se haga la voluntad de Él. Y Él sabrá, usted tiene que ser fiel, yo tengo que ser fiel al Señor. La oración es una fuente del poder ilimitado. Tremendo, el comunicarse con Dios. Yo no sé cómo estamos en la intimidad con Dios, cómo estamos en la oración a diaria con nuestro Señor. Getsemaní simboliza un lugar de soledad para Jesús, quien pronto será crucificado. Terrible. Fue ahí donde tuvo que combatir hasta la sangre en su interior. La proximidad del cumplimiento de su llamado por medio de la cruz significó para él aflicción. Era humano también. La Biblia lo escribe así. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dice verso 33 que leímos. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El verso 34. Sin embargo, en medio de ese conflicto, Jesús levanta una oración magistral, tremenda, maravillosa, que es la que tenemos que hacer hoy día nosotros creyéndole a Él. Su deseo humano es que sea apartada de Él la copa de aflicción. Era lo que Él decía como humano. Pero concluye diciendo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, en el verso 36 que leímos. Qué oración magistral más tremenda. Padre, yo tengo esto, pero haga lo que tiene que hacer usted, que yo lo voy a aguantar. Padre, ¿qué va a pasar con esto? ¿Para qué es esto, Señor, que nos está dando en el mundo entero? ¿Para qué es esto? Yo cambio. ¿Qué quieres de mí? La palabra dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer, aunque me cueste, lo voy a hacer, porque usted me ordena que yo tengo que hacerlo. Jesús dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí en el verso 36, repito una vez más. Esta oración es el mejor ejemplo de la obediencia de Jesús. Fue obediente. Nunca Jesús, iglesia, hermano, nunca Jesús hizo algo si no fue al Padre antes. Nunca, nunca, siendo Dios, nunca. Se sujetó como humano, siendo Dios, se sujetó como humano. Porque usted y yo no nos podemos sujetar a la palabra. ¿Quiénes somos? Somos humanos. Pero nuestro llamado es para vida eterna en los cielos con Jesús. Y esto tiene que saberlo el mundo entero. Él se supo sujetar como humano. Ahora todos fuimos llamados a hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy día a día haciendo mi voluntad? ¿O estoy día a día haciendo la voluntad que me dice el Padre Celestial? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voz, de acuerdo a la Biblia que Él nos dejó. ¿Cuál fue el conflicto interno de Jesús? ¿En qué siento que la voluntad de Dios entra en conflicto con mi voluntad? Cuando no he muerto. Cuando la vida vieja sigue reinando en mi vida. Pero cuando usted ha muerto, cuando yo he muerto, es la palabra la que gobierna nuestra vida. Muchos no entienden esto, pero pídale a Dios y que vamos a ir entendiendo más y más. Vamos a la segunda parte. Ahí Marcos siempre 14, 37 al 42. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ay, ay, ay. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo día a día? Ahora que el Señor nos dejó en familia, qué interesante. En familia, ¿cuántas horas estamos velando delante del Señor? El mundo está en aflicción. Y uno escucha en España, en Ecuador, en Alemania, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, cientos de muertos,
miles de infectados. Los gobiernos apelan a Dios. Pero que podamos creerle de corazón. Podamos creerle verdaderamente de corazón. Y dice el 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que hacer eso. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu de Dios que está en usted, que está en mí, está dispuesto 100%. Nada más que hay que hacer el esfuerzo, hay que tener voluntades para someterse a Dios, para buscarle la intimidad a Dios. Porque la carne nuestra nunca, y la mayor parte de veces, atendemos a lo que mi carne quiere. Y eso no es posible para usted ni para mí. Dice que el Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y uno puede decir, si usted escudriña, si usted ve esta última semana antes que nuestro Redentor Jesucristo pagara por nuestros pecados, para los discípulos Jesús fue sumamente agotadora, fue cansadísima. Del domingo de la entrada triunfal a Jerusalén hasta esta semana en Titos y esta semana antes de la crucifixión fue durísima, durísima. Estaban cansados y uno puede decir, si tenían toda la razón, estaban cansados como dice usted, y más de una vez digo yo, si no puedo hoy no voy a orar, hoy no voy a ayunar, hoy no voy a la iglesia, cansado ha sido el día. Jesús no le importa eso. La carne hay que apartarla. La carne está rejega, la carne no quiere, pero el espíritu que esté en usted, que esté en mí, gime, grita dentro. A veces no se escucha, es tan débil la voz que la carne no la deja salir. Y es ahí donde tenemos que sacar fuerza de flaqueza espiritual, creyéndole a nuestro Señor para hacer lo que Él tiene que decir. Los discípulos estaban muy cansados. Y uno puede decir, como dije anteriormente, con Moisés, la primer estudio que hicimos, cuando golpeó la peña, ¿verdad? Pero siempre salió agua y Dios dijo hablarle. Nosotros podemos decir, Moisés estaba cansado, estaba estresado, tenía razón, pero no, para Dios no tiene. Lo que no está aquí no es de Dios. Lo que no está en su palabra es de Dios y usted no tiene que hacerla ni yo tengo que hacerla. Si queremos, iglesia, hermanos, heredar vida eterna. Los discípulos estaban cansados, pero su maestro estaba diciendo, vamos, oremos. Y ustedes tienen que orar también para que no entren en tentación. Y hoy eso suena en nosotros también. Oren, velen, oren, para que no entren en tentación. ¿Qué nos espera mañana? Solo el Señor sabe. Vino la tercera vez y les dijo, no hay más que hacer. Les dijo, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Qué triste historia. Qué duro. Había uno de los reyes, Judas. Hoy se levantan muchos Judas entre nosotros. Había uno de entre los de ellos que comía, que salía, que estaba. Pero su carne pudo más. Y Jesús sabía eso. Y lo amaba también. Qué tremendo. Lo que debemos nosotros que hacer. Dice, sometidos a los deseos de la carne. Mucho cuidado. Eso no tenemos que hacerlo. Eso no tenemos que hacerlo nosotros. Sometidos a los deseos de la carne. Lo encontramos ahí lo que leímos de San Marcos 14, del 37 al 42. Sin oración solo hay fracaso.
Para nosotros también. Si usted no ora, usted está destinado a fracasar. Si usted no ha creído a Dios, el diablo hace de las suyas. Hay dos grandes reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, nada más. No hay un tercero, no hay nada. Es el reino de Jesús, el reino de Dios, de vida eterna. Y el reino de Satanás de condenación eterna, de sufrimiento eterno. Aquí Jesús, quien oró en sus momentos de mayor aflicción, sus discípulos fueron vencidos por el sueño. Fue la oración lo que le dio la victoria a Jesús en un momento crucial para la humanidad. Pero Pedro no pudo orar ni una hora. No solo esto, sino que luego lo veremos negar a Jesús 3 veces. Y pasará el momento más vergonzoso y triste en su vida. El apóstol Pedro, allí en el 14. Marcos 14, 66 a 72. Marcos 14, 66 a 72 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Anteriormente dimos otra lección al respecto también, donde Pedro, los 4 evangelios fijan eso en Pedro, pero no tanto por lo que Pedro hizo, sino por el arrepentimiento de Pedro. Porque Pedro se arrepiente. Totalmente diferente al caso de Judas. Hay remordimiento nada más, y viene y se despeñó y se ahorcó. Lo importante es cuando hay arrepentimiento, el que no ha recibido a Jesús como su único Salvador, y reconocerle. Pedro amaba a Jesús como hombre, lo quería, la amistad, pero aún todavía le faltaba a Pedro. ¿Cómo estamos? Ya después de 2000 y resto de años, ustedes y yo tenemos que estar totalmente enamorados del Señor, ciegamente enamorados del Señor. Jesús, armado en oración, ya había orado 3 veces, 3 horas, camina con pasos decisivos y firme a la salvación suya y mía, a la salvación de la humanidad. Lo dice el verso 42 que leímos. La cruz no fue un fin trágico que le sobrevino a Jesús por casualidad o sin haberlo buscado, sino una decisión que Jesús tomó. Su decisión de seguir a Jesús, su decisión de aceptar a Jesús es suya, es mía, es nuestra. Porque Él hizo el gasto mayor. Jesús vino siendo Dios a morir por ustedes y por mí. La oración para nosotros, hermanos, amados, nos permitirá vencer cualquier adversidad. Pero si usted no ora, sin la oración, seremos dominados por las concupiscencias.
Una pregunta. ¿Por qué los discípulos no pudieron velar ni siquiera una hora? ¿Qué ocurrirá si no tomamos suficiente tiempo para orar nosotros hoy día antes de tomar alguna decisión importante? No va a salir bien. No va a salir. Esa es la palabra de Dios. No va a salir bien. A Pedro no le salió bien. Pedro estaba sumamente cansado y fue a dormir. No le salió bien. A Jesús oró al Padre con fervor. Y el Padre le llenó de valor, de fuerza. Y él cumplió lo prometido. En cambio, Pedro lo vemos negando a Jesús, maldiciendo. Luego se arrepiente y Jesús lo perdona. Qué tremendo. Tenemos un testimonio de tiempos con Dios siempre. Lo que debemos crucificar. Dice este testimonio: recuerdo una vez que estuve deprimido porque estaba atravesando un momento difícil en la relación con los fieles de la iglesia, dice un pastor. Y por más que orara, no lograba deshacerme de aquella congoja. Hasta que un día, en medio de la oración, el Señor me reveló que mi ego continuaba vivo. No había sido crucificado. Aún sentía decepción y pena por mí mismo. Al descubrirlo, me avergoncé tanto que me arrepentí llorando desconsoladamente, y el Señor me ordenó crucificar mi ego en la cruz. Iglesia, hermanos, debemos crucificar nuestro ego. Cuando morimos a Cristo en la cruz, morimos a Cristo. Él gobierna nuestra vida, Él tiene que gobernar nuestra vida. Nuestro ego tiene que ser crucificado también. No olvidemos que el sacrificio, no dudemos que Él sacrificó su ego y su vida entera. Jesús dijo: no soy Dios, yo no soy Dios. Sacrificó su ego, su vida entera. De hecho, el Señor abandonó todo su ser cuando vino a la tierra, dejando su trono celestial. Lo sacrificó por venir ante nosotros. Dicho en otras palabras, el Rey del cielo y la tierra eliminó su ego cuando se transformó en esclavo. Y en la lucha por crucificar su ego, oró diciendo, ahí en Getsemaní: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Un sacrificio más contundente de nuestro Señor Jesucristo cuando quiso, es posible, que Dios cambiara el rumbo. Cristo pudo cargar con la cruz a pesar del rechazo de la gente, la difamación y las críticas, porque previamente había abandonado todo su orgullo y renunció al derecho de recibir amor y respeto. El fiel, para ustedes y para mí, que no abandona su ego en la cruz, no es un verdadero seguidor de Jesús. Si usted no abandona su ego, no sacrifica su ego, si yo no sacrifico mi ego, abandono mi ego, no voy a ser un verdadero seguidor de Jesús. Ya que una correcta vida de fe comienza por ahí. Cuando nuestro ego muere, se da inicio a una nueva transformación y la de nuestro entorno. Wow, ese es el tiempo con Dios del día de mañana, 8 de abril. Señor, gracias una vez más le damos a usted por estas enseñanzas preciosas. Gracias porque podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas personales, porque tenemos ese derecho de querer hacer las cosas y poderlas hacer porque usted está delante, porque usted nos va a ayudar, usted nos está ayudando. Que podamos, Señor, hacer morir nuestro yo, nuestro ego, así como usted, Señor, terminó con sacrificar todo como Dios, y le dijo al Padre: no haga mi voluntad, sino haga la suya.
Y Dios tenía determinado que Él moriría por nuestros pecados, por los del mundo entero. Papito, en sus manos estamos. Cada miembro de la iglesia Fuente de Vida, cada miembro allá de la iglesia Señor Jesús es el camino, en Higuitos de San Miguel, y cada templo tuyo también, Señor, que escucha y ve este video. Háblanos y que podamos tener esa capacidad de reacción personal que usted da para servirnos, para ayudarnos. En su nombre, Señor, dejamos esta noche. El mañana, usted lo sabe, nosotros esperaremos nada más en usted, que es nuestra fuente de vida. Gracias, Señor. En su nombre, ahora y siempre nos quedamos. Amén.